Creo que el tema está altamente reglamentado como para que un periodista sepa cómo conducirse y qué puede decir y qué no en un medio de comunicación. De ahí a que se cumpla o no, dependerá pues ya de cada periodista, y para eso también existen las sanciones establecidas en las normas como señalado. Carlos, Karina, un gusto estar contigo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Usted le podría explicar a nuestro público, por favor, si es que los periodistas tenemos límites, tenemos algo que nos dice, mira, tú no puedes difamar porque aquí está el castigo que te mereces? A ver, hoy en el país ya existe una reglamentación vinculada tanto a la protección de los derechos al honor y a la buena reputación, como a las sanciones que corresponde imponerse cuando se afectan esos derechos con falsas informaciones, falsas afirmaciones o incluso por insultos o agravios que se confieren ya sea de forma pública o incluso de manera privada. La reglamentación existe. Además de eso, hay las propias reglas internas del oficio y la profesión, llamémosle código de ética, normas de comportamiento, y además las propias reglas y normas que se regulan o que establecen cómo comportarse dentro de las empresas y los medios de comunicación. Entonces, para concluir en esta pregunta, Karina, creo que el tema está altamente reglamentado como para que un periodista sepa cómo conducirse y qué puede decir y qué no en un medio de comunicación. De ahí a que se cumpla o no, dependerá pues ya de cada periodista, y para eso también existen las sanciones establecidas en las normas como señalado. Pero hay normas en el ámbito civil y en el ámbito penal, ¿no? Es decir, cuando Correcto. alguien se siente agraviado, tiene estos dos caminos. ¿Usted nos puede explicar estos dos caminos? ¿A qué se afronta? Sí. ¿Qué afronta un periodista cuando alguien cree que está agraviado? Exitosa. En nuestro ordenamiento jurídico hay dos vías para reclamar o para que una persona reclame cuando considere que su honor ha sido afectado. Uno es la vía civil, pedir una indemnización en donde deberá acreditarse cuál es el daño que se ha sufrido, ¿no? Y básicamente esto se traduce en una indemnización, en un monto económico que recibe la persona agraviada. Y hay la vía penal, donde existen los delitos contra el honor, injuria, difamación y otros, donde además de la indemnización se pone alguna sanción de tipo penal como pena privativa. La mayoría de los casos generan una pena privativa de la libertad suspendida. ¿Qué significa esto? Que la persona que agravia el honor no se va a la cárcel. Pero hay algunos casos en donde esto no ha sido así, algunos de ellos sonados y en contra de reconocidos periodistas, donde a pesar de ser una pena menor a 4 años, se ha impuesto una pena efectiva. Es decir, en esos casos los periodistas han terminado en la cárcel por esta situación. Y aquí quiero anotar algo, Karina, si me permites. Sí. La tendencia universal es a despenalizar estas situaciones. Es decir, cuando un periodista o una persona común y corriente agravia el honor de otro, la tendencia en el mundo es canalizar estos reclamos por la vía civil y no generar procesos penales que en todo caso están considerados como una última ratio, el último lugar al cual se debe recurrir para buscar sanciones, ahí donde existen otros caminos donde estas sanciones también se pueden obtener quizás de manera más efectiva. Además, usted que ha llevado casos de periodistas, ¿podría explicarle a nuestros seguidores en las redes, a los cibernautas, a los que nos ven por tele, a los que nos escuchan por la radio, qué hacen en realidad los que se creen agraviados? Muchas veces esto lo hacen para entorpecer quizá el trabajo del periodista, para mantenerlos atrapados en un proceso penal, civil, para que no puedan seguir ejerciendo su trabajo, y algunas veces lo logran, ¿no? Sí, pero digamos que ahí lo que hay es un verdadero problema de política
jurisdiccional y de tratamiento de este tipo de situaciones, ¿ya? Y debo empezar diciendo que este concepto contemplado en nuestra Constitución de la gratuidad de la justicia, al final no termina siendo tan así. La justicia aparentemente es gratis, pero no lo es. Y no lo es porque le cuesta al Estado, porque tengo que tener jueces que en muchas ocasiones atienden casos que no tienen ni pies ni cabezas, pero sobre todo a los acusados, demandados o denunciados, quienes tienen que defenderse, gastar en un abogado, perder tiempo y sobre todo soportar la incertidumbre de terminar con una condena, sea personal o sea económica, que mañana más tarde pueda ser complicada de cumplir. Pero aquel que denuncia y aquel que demanda y después pierde, no le pasa nada. Entonces, es muy fácil soltar una denuncia, es muy fácil querellar, porque ese solo hecho ya genera un mecanismo de presión, vamos a decir, en el periodista. Pero cuando 4, 5 o 6 años después ese periodista gana, al que denunció, demandó, no le pasa nada. Entonces, ahí hay algo por resolver. Pero lo cierto es que el solo hecho de tener un proceso judicial en contra, ya de por sí significa tener que transitar por un vía crucis, donde sobre todo la incertidumbre y el temor a recibir una sanción que no corresponde es creo lo que más apremia a la persona que se ve involucrada en este tipo de procesos. Por eso es tan importante seguir los parámetros internacionales, ¿no?, que van a despenalizar el delito de difamación, ¿no?, para periodistas especialmente, porque algunas veces, y si no son todas, el periodismo se mete con el poder, y el poder algunas veces hace que las cosas puedan ser complejas para los periodistas y se persigue al periodista, ¿o no? Sí, yo creo que esa es una cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la tendencia universal es a no penalizar este tipo de conductas o este tipo de discusiones, y en todo caso que sea la justicia civil la que determine si ha habido una vulneración al derecho al honor, y de ser el caso, pues imponer una sanción civil. Esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda que creo que no estamos viendo y sobre la cual quizás hay que prestar un poco más de atención, ¿sí?, es qué pasa con esa persona que demanda de manera temeraria para precisamente bloquear una investigación, para que no se siga hablando de él o para que no se siga investigando. Esa persona que demanda o denuncia en el caso de la justicia penal sin tener razón para hacerlo, creo yo que no debe quedarse solo con la sanción de perder el juicio, sino con la obligación de reparar a aquella persona que demandó, denunció injustificadamente. Y al Estado, eso hoy día ¿no? se traduce, y al Estado, eso hoy día se traduce en un reconocimiento de costas y costos que es verdaderamente ínfimo, y que en realidad genera un incentivo perverso de que por cualquier razón presente una querella, por cualquier razón presente una demanda, y por eso es que quizás el Poder Judicial está lleno de procesos y lo que realmente importa no se atiende como debería atenderse, porque hay muchos procesos que no deberían existir, pero ahí están. Además, solamente para finalizar y muy cortito, por favor, doctor Cajina, esta ley Mordaza no solamente es para los periodistas, sino para el público en general, para los peruanos en general. Sí, aplica a todos, ahí no hay distingo, ¿no? O sea, el periodista quizás parte de su trabajo es investigar e informar, y quizás es el que más está expuesto, pero aquella persona que comenta un tweet, que publica un post en Facebook o en Instagram o en cualquier red social que exista, mañana más tarde puede verse involucrada en este tipo de procesos y no solo ver en riesgo su libertad con este incremento de penas, sino incluso el tener que soportar lo que significa verse involucrado en un proceso judicial. No solo es la sentencia lo que perjudica, es el tránsito del proceso judicial lo que a veces termina siendo mucho más gravoso que el resultado de la sentencia, el cual finalmente puede ser absolutorio, pero después de cuánto tiempo, después de cuánto gasto y después de cuánto estrés, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que advertir en esta situación, y por eso es que la ley que está planteándose resulta tan compleja y genera tanta preocupación.